Las luces fluorescentes de la tienda zumbaban en lo alto mientras Marcus Thompson observaba cómo las manos de la joven cajera temblaban incontrolablemente sobre el escáner de código de barras. La mirada de Jessica se dirigía repetidamente hacia las puertas de cristal donde una camioneta negra estaba parada en el estacionamiento, con sus ocupantes ocultos en la sombra. Lo que debería haber sido una simple compra de leche a medianoche con su hija de 7 años se había convertido de repente en algo completamente distinto. Jessica Marcus dijo en voz baja, con sus instintos marinos despertando. ¿Todo bien? El escáner se le resbaló de las manos temblorosas y cayó sobre el mostrador. Marcus, por favor, llama a la policía. Ya verán. Me están buscando. La noche había comenzado como cualquier otra noche de martes en los suburbios de Colorado. Marcus había estado ayudando a su hija Grace con sus deberes de matemáticas en la mesa de la cocina. El cálido resplandor de la lámpara colgante creaba un círculo de concentración alrededor de su pequeña figura. Su lápiz se movía con cuidado por la hoja de ejercicios, sacando ligeramente la lengua de esa forma que siempre le recordaba a su madre. El parecido lo asaltaba en momentos inesperados como esos, un dolor leve que se había suavizado durante los 3 años transcurridos desde el accidente. Grace lo miró con esos mismos ojos color avellana que habían pertenecido a Sarah, su difunta esposa. «Papá, ¿podemos desayunar panqueques mañana?», preguntó, dejando de lado sus problemas de multiplicación por preocupaciones más urgentes. Marcus echó un vistazo al cartón de leche casi vacío en la encimera. Habían hecho su rutina habitual de compras el domingo, pero el estirón de Grace los había hecho consumir leche como si fuera algo pasado de moda. «Solo si tenemos leche, cariño», dijo, sabiendo ya lo que eso significaba. El supermercado más cercano cerraba a las 10, pero Murphy's 247, en la calle Maple, permanecía abierto las 24 horas. No era el lugar más limpio de la ciudad, y el café siempre sabía como si hubiera estado preparándose desde la administración Clinton, pero cumplía su función para emergencias nocturnas. Marcus había ido allí innumerables veces a lo largo de los años, generalmente para recoger útiles escolares olvidados o ingredientes de última hora para la cena cuando su planificación de comida se desmoronaba. Al entrar al estacionamiento del supermercado, Grace ya estaba medio dormida en su silla elevadora, aferrada al elefante de peluche que la acompañaba a todas partes. El aire de diciembre les mordía la cara mientras Marcus la llevaba adentro, su pequeño cuerpo cálido contra su pecho. La campana familiar anunció su llegada, y la intensa luz fluorescente hacía que todo pareciera sombrío y clínico. Detrás del mostrador estaba una joven que Marcus había visto antes durante sus salidas nocturnas, Jessica, según su etiqueta. Parecía tener 20 y tantos años, con el cabello castaño hasta los hombros que solía recogerse detrás de las orejas cuando estaba nerviosa. Esta noche algo era diferente en su comportamiento habitual. Sus movimientos parecían. La mirada de Jessica era espasmódica e insegura, y no dejaba de mirar hacia los escaparates con una expresión que Marcus reconoció de sus días en el ejército, la de alguien que esperaba problemas. Bajó a Grace con cuidado, y ella inmediatamente se dirigió al pasillo de dulces con la eficiencia experta de una niña que sabe exactamente dónde se esconden los buenos. Marcus tomó un galón de leche de la sección refrigerada, añadió una caja del cereal favorito de Grace y un paquete de su almuerzo escolar. Compras sencillas y rutinarias que deberían haberle llevado 5 minutos. Pero al acercarse al mostrador, todos sus instintos, agudizados durante 2 misiones en Afganistán, comenzaron a enviar señales de alarma a través de su sistema nervioso. Las manos de Jessica no solo temblaban. Temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el escáner con firmeza. Una fina capa de sudor le cubría la frente a pesar del agresivo aire acondicionado de la tienda, y su respiración era entrecortada y superficial. Marcus siguió su mirada hacia el estacionamiento y vio lo que había captado su atención. La camioneta negra que había visto al llegar seguía allí, con el motor en marcha y el escape visible en el frío aire nocturno. 2 figuras estaban sentadas dentro, sus rostros oscurecidos por
la sombra y las ventanas tintadas del vehículo. Algo en su quietud parecía depredador, como lobos esperando el momento oportuno para atacar. El ejército le había enseñado a Marcus a confiar en su instinto, y ahora mismo su instinto le gritaba que esta joven estaba en serios problemas. Había visto suficientes personas asustadas en su vida como para reconocer el terror genuino, y Jessica se estaba ahogando en él. Sus ojos tenían la mirada desesperada de alguien que se había quedado sin opciones y se enfrentaba a las consecuencias de las que no podía escapar. Grace apareció a su lado, sosteniendo un paquete de ositos de goma y mirándolo con esperanza. La inocencia del momento contrastaba marcadamente con la tensión que crepitaba en el aire, y Marcus sintió el familiar peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pasara lo que pasara allí, la seguridad de su hija tenía que ser lo primero. Pero alejarse y dejar que esta joven se enfrentara a lo que la aguardara en esa camioneta era como abandonar todo lo que había jurado proteger. El escáner volvió a caer al suelo con un ruido metálico cuando las manos temblorosas de Jessica perdieron el control por completo. Levantó la vista hacia Marcus, con ojos que parecían ahogarse, vio algo en ellos que le oprimió el pecho al reconocerlo. Era la misma expresión que había mostrado en los meses posteriores a la muerte de Sarah, la mirada de alguien que había perdido el control de su vida y no veía la manera de volver a tierra firme. Lo que sucediera después lo cambiaría todo, aunque Marcus aún no podía saberlo. Solo sabía que una joven necesitaba ayuda, y darle la espalda a alguien en apuros nunca había sido una opción para él. Ni en Fallujah, ni en Kandahar, y mucho menos en una tienda de conveniencia en los suburbios de Colorado, donde su hija elegía dulces y hacía preguntas inocentes sobre el desayuno. La campana sobre la puerta sonó suavemente en el silencio artificial, y Marcus se dio cuenta de que cualquier decisión que tomara en los próximos segundos tendría consecuencias inimaginables. Pero el motor de la camioneta seguía en marcha, y las manos de Jessica seguían temblando. Y en algún lugar a lo lejos, Grace tarareaba una canción que había aprendido en la escuela, felizmente inconsciente de que su padre estaba a punto de meterse en algo que pondría a prueba todos sus principios. Siempre había mantenido la idea de proteger a los inocentes y hacer lo correcto, incluso cuando el precio era incalculable. Marcus tomó su decisión como había tomado innumerables veces en zonas de combate, con una seguridad rápida y sin tiempo para segundas intenciones. Se inclinó sobre el mostrador. Su voz era apenas un susurro, pero con la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes bajo presión. Jessica, mírame. Pase lo que pase, lo resolveremos. Pero primero, necesito que me digas exactamente a qué nos enfrentamos. La mirada de la joven iba de Marcus a la furgoneta. Su respiración se volvía más errática a cada segundo. Abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar. Las palabras parecían atascarse en su garganta como si fueran demasiado peligrosas para soltarlas al mundo. Finalmente, logró pronunciarlas en voz tan baja que Marcus tuvo que esforzarse para oírla. No son policías, susurró, mirando nerviosa a Grace, que seguía examinando la selección de dulces con la seria concentración de una niña de 7 años que toma decisiones trascendentales. Allí trabajan para alguien que cree que tengo algo que le pertenece, algo que ya no tengo. Marcus sintió la familiar opresión en el pecho que siempre acompañaba el momento en que una situación pasaba de potencialmente peligrosa a poner en peligro su vida. Había aprendido a confiar en esa sensación en lugares donde confiar en ella significaba la diferencia entre volver a casa y ser enviado de vuelta en una caja envuelta en una bandera. En ese momento, le decía que Jessica no solo estaba asustada. Estaba aterrorizada de esa forma que solo se logra al saber exactamente de lo que la gente es capaz cuando desea algo con tanta intensidad. La campana sobre la puerta volvió a sonar, y Marcus giró la cabeza hacia el sonido con reflejos agudizados por demasiadas noches escuchando pasos inapropiados. Pero era solo otro cliente, un hombre de mediana edad con una chaqueta de construcción que se dirigió directamente a la máquina de café sin prestar atención al drama que se desarrollaba en la caja. El alivio de Jessica fue visible, pero efímero. Agarró el brazo de Marcus con dedos que sentía como hielo a través de la manga de su chaqueta.
Me está ganando tiempo, dijo. Dijo, hablando más rápido, como si las palabras se le escaparan si no las pronunciaba con la suficiente rapidez. Pero no esperarán mucho más. Llevan 3 días siguiéndome. Y esta noche se han cansado de jugar. Mark ha procesado esta información con la eficiencia metódica de alguien entrenado para evaluar amenazas y formular respuestas bajo presión. 3 días de vigilancia significaban que no eran delincuentes al azar buscando un botín fácil. Eran organizados, pacientes y tenían objetivos específicos. El hecho de que hubieran esperado tanto sugería que eran muy cuidadosos o muy peligrosos, posiblemente ambas cosas. Gracie apareció de nuevo a su lado, esta vez con 2 dulces diferentes y la expresión de quien se enfrenta a una decisión imposible. Papá, no me decido entre los ositos de goma y el chocolate. ¿Puedo tener las 2? Preguntó, completamente ajena a la tensión que había vuelto el aire a su alrededor denso y eléctrico. La inocencia de la pregunta golpeó a Marcus como un puñetazo, recordándole que su primera responsabilidad era con la personita que confiaba plenamente en él para mantenerla a salvo. Pero al ver el rostro aterrorizado de Jessica, comprendió que a veces proteger a una persona significaba proteger a otra, y que alejarse de alguien que lo necesitaba desesperadamente no era la clase de lección que quería enseñarle a su hija, aunque ella nunca lo supiera. Dime qué quieren, le dijo Marcus a Jessica, con la voz calmada y mesurada que había usado al explicarles a los soldados asustados su primer tiroteo. Y dime qué necesitas que haga. Jessica miró al obrero, que ahora estaba añadiendo una cantidad alarmante de azúcar a su café con la intensidad concentrada de alguien que ha estado trabajando doble turno y necesita toda la ayuda posible. Cuando volvió a hablar, sus palabras salieron a borbotones, como agua rompiendo una presa que había estado conteniendo demasiada presión durante demasiado tiempo. Hace 6 meses, presencié algo que no debería haber visto. Una reunión entre gente muy mala y gente muy poderosa. Lo denuncié al FBI, y desde entonces han estado construyendo un caso. Pero alguien filtró que yo estaba cooperando. Y ahora todos los involucrados quieren asegurarse de que nunca llegue a juicio. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad antes de continuar. El juicio empieza el lunes por la mañana. Si no estoy presente para testificar, mucha gente peligrosa queda libre. Las piezas encajaron con la claridad que solo se alcanza cuando todos los elementos aparentemente aleatorios de una situación revelan de repente su patrón subyacente. Jessica no era solo una joven asustada acosada por delincuentes. Era una testigo federal cuyo testimonio podría desmantelar lo que parecía una importante organización criminal. La furgoneta que estaba afuera no solo era una amenaza para ella. Era una amenaza para la justicia misma. Marcus sintió el peso del momento sobre sus hombros como una carga familiar. Se unió a la infantería de marina porque creía en proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos, y esa convicción lo acompañó durante 2 despliegues y de regreso a la vida civil. De pie en una tienda con luz fluorescente, con su hija preguntando por dulces y una joven aterrorizada pidiendo ayuda, se dio cuenta de que algunas responsabilidades nunca terminaban. Simplemente aparecían con uniformes diferentes. El obrero terminó de preparar su café y se dirigió al mostrador, sacando billetes arrugados del bolsillo de su chaqueta. Al acercarse, Marcus tomó una decisión que cambiaría el curso de las próximas horas de maneras que jamás pudo anticipar. Miró a Jessica con la mirada firme de quien ha aceptado las consecuencias de sus próximas palabras. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo en voz baja, con la confianza serena que emanaba de años de hacer planes bajo presión y llevarlos a cabo sin importar los obstáculos. «Pero primero, necesito que me prometas algo. Pase lo que pase, la seguridad de mi hija es lo primero. ¿Puedes darme eso?» Jessica asintió tan rápido que el cabello le cayó sobre la cara, y Marcus pudo ver que el alivio comenzaba a reemplazar parte del terror en sus ojos. Era la mirada de alguien que se había estado ahogando y acababa de sentir tierra firme bajo sus pies por primera vez en días. Pero cuando el trabajador de la construcción llegó al mostrador y comenzó a colocar sus compras, Marcus se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba,
y que los próximos minutos determinarían si su promesa de proteger a Jessica le costaría todo lo que apreciaba. El motor de la camioneta negra seguía rugiendo en el estacionamiento, y a través de las ventanas delanteras de la tienda, Marcus pudo ver movimiento en el asiento delantero del vehículo. La paciencia que los ocupantes habían estado ejerciendo claramente se estaba agotando, y pronto se verían obligados a hacer su movimiento. La única pregunta era si Marcus estaría listo para ellos cuando lo hicieran. Marcus puso su mano suavemente sobre el hombro de Grace, sintiendo la sólida calidez de su pequeño cuerpo contra su palma. En ese toque encontró tanto su mayor vulnerabilidad como su mayor motivación. Lo que sucediera después, sucedería porque un padre había decidido que proteger la inocencia significaba más que proteger la comodidad y que algunas peleas valían la pena, sin importar las probabilidades. El obrero pagó su café y regresó a la noche, dejándolos a los tres solos de nuevo bajo las fuertes luces fluorescentes. Jessica miró a Marcus con ojos que reflejaban esperanza y terror, esperando que revelara el plan que la salvaría o los pondría a todos en mayor peligro. Afuera, los ocupantes de la camioneta estaban cada vez más inquietos, y Marcus sabía que su ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. Pero por primera vez desde que todo esto había comenzado, sintió la calma familiar que siempre descendía cuando la incertidumbre daba paso a la acción. Había estado en peores situaciones, con peores probabilidades y menos opciones. La diferencia era que esta vez todo lo que más le importaba en el mundo estaba a su lado, preguntándole por dulces y confiando en que la mantendría a salvo, mientras él descubría cómo cumplir su promesa a una desconocida que necesitaba desesperadamente que alguien creyera que valía la pena salvarla. Marcus miró a Grace, luego a Jessica, y se dio cuenta de que a veces las batallas más importantes no se libraban en países lejanos contra enemigos extranjeros, sino en tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas contra una especie de maldad que prosperaba en las sombras y el silencio. Y a veces, ganar esas batallas requería que la gente común hiciera cosas extraordinarias, incluso cuando el costo era mayor de lo que estaban dispuestos a pagar. Los faros de la camioneta se encendieron de repente, atravesando la oscuridad e iluminando el interior de la tienda con una intensa luz blanca. Marcus sintió que Jessica se tensaba a su lado, su respiración se volvía rápida y superficial de nuevo. El tiempo de planificar había terminado, y el momento de actuar había llegado, estuvieran listos o no. Grace, cariño, dijo Marcus, con voz firme a pesar de la adrenalina que comenzaba a correr por su cuerpo. Necesito que hagas exactamente lo que dice papá. Bueno, vamos a jugar, pero es un juego muy importante donde seguir las reglas nos mantiene a todos a salvo. Grace lo miró con total confianza, asintiendo solemnemente como lo hacen los niños cuando perciben que las preocupaciones de los adultos se han vuelto repentinamente muy serias. ¿Qué clase de juego, papá?, preguntó, encontrando su pequeña mano y apretándola con fuerza. Marcus le apretó los dedos suavemente, sacando fuerza de su inocencia, incluso mientras se preparaba para hacerlo. Lo que fuera necesario para preservarlo. De esos en los que ayudamos a quienes lo necesitan, dijo, mirando a Jessica a los ojos por encima del mostrador, y donde les mostramos a las personas malas que las buenas no se rinden sin luchar. Afuera, las puertas de los autos se cerraron de golpe con la firmeza de una decisión tomada, y Marcus supo que lo que sucediera después determinaría no solo si Jessica viviría para ver la mañana del lunes, sino si Grace crecería entendiendo que su padre era el tipo de hombre que se ponía de pie cuando más importaba, sin importar el costo personal. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo. El motor de la camioneta negra finalmente se apagó, y en algún lugar a lo lejos, pasos comenzaron a moverse sobre el asfalto frío con el ritmo mesurado de quienes habían esperado suficiente y se habían cansado de la paciencia. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar, y Marcus Thompson, exmarine y padre devoto, estaba a punto de descubrir exactamente de qué estaba hecho, cuando todo lo que creía sobre proteger a los inocentes chocó con todo lo que temía de perder lo que más importaba. Al final, se reduciría a si el amor era más fuerte que el miedo, si el coraje era más fuerte que la precaución, y si la promesa de un hombre a una joven asustada podría resistir el mal que la había estado acechando durante días. La respuesta se escribiría en los próximos minutos en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas en un suburbio de Colorado,
donde la gente común estaba a punto de hacer cosas extraordinarias, porque a veces eso es lo que el momento exige. Los pasos se acercaban, y Marcus sintió la pequeña mano de Grace apretándose en la suya. Sucediera lo que sucediera después, lo afrontarían juntos, y Jessica no lo haría sola. A veces eso era suficiente. A veces tenía que serlo. El timbre de la puerta sonó con una nitidez metálica que atravesó el zumbido fluorescente. 2 hombres entraron, sus botas pesadas contra el suelo de linóleo. El primer hombre era ancho de hombros con un tatuaje en el cuello que le subía por el cuello. El segundo se movía con precisión depredadora, con la mano apoyada en el interior de la chaqueta. Marcus sintió que se le aceleraba el pulso, la memoria muscular volvía a fluir. Su mano izquierda encontró el hombro de Grace, con dedos suaves pero firmes, guiándola detrás del expositor de dulces. Agáchate, cariño. Cuenta hasta 100. En silencio. La respiración de Jessica llegó, en jadeos agudos. El escáner volvió a resonar entre sus dedos temblorosos. Buenas noches, Jessica, dijo Tatú, con una voz falsamente cálida. Hora de irnos. Marcus se hizo a un lado, colocándose entre los hombres y el pasillo de dulces. Su mano derecha se dirigió al bolsillo trasero, buscando la billetera, pero listo para buscar las llaves. No era un arma, pero sí suficiente para comprar una segunda ración. Las luces fluorescentes zumbaron con más fuerza. El compresor del refrigerador se encendió con un rugido mecánico. Afuera, el motor de la camioneta hacía tic-tac mientras se enfriaba. Caballeros, dijo Marcus con voz firme. La tienda está a punto de cerrar. Quizás quieran hacer sus compras y salir. La chaqueta del segundo hombre se movió. Algo metálico brilló bajo la tela. Esto no te incumbe, amigo. Márchate. Los músculos de Marcus se tensaron. Su peso se desplazó a las puntas de los pies. El centro de gravedad descendió. La postura de combate, automática como la respiración. No puedo hacer eso. Jessica gimió detrás del mostrador. Sus zapatillas chirriaron contra el suelo mientras retrocedía hacia la parte trasera. Salida. Tatú entrecerró los ojos. Estás cometiendo un error. Su mirada recorrió la tienda, calculando. Qué linda niña tienes ahí. Sería una pena que la amenaza golpeara a Marcus como si fuera electricidad. Todos sus instintos protectores explotaron a toda marcha. Grace estaba detrás del mostrador ahora. Pero Grace se había congelado. El miedo paralizó su pequeño cuerpo al darse cuenta de que estos no eran hombres agradables. El elefante de peluche se le escapó de las manos temblorosas. La mano del segundo hombre emergió de su chaqueta. La longitud del cañón de metal negro. Empezó a girar hacia donde Grace estaba expuesta. Marcus se movió. Se lanzó hacia adelante como un proyectil. Cada fibra muscular disparando en perfecta coordinación. 20 años de entrenamiento comprimidos en pura energía cinética. Su hombro se estrelló contra el plexo solar del pistolero con la fuerza de un ariete. El impacto lo levantó del suelo. Se estrellaron contra el enfriador de bebidas, con el vidrio de seguridad formando una telaraña al impactar. Las botellas explotaron, salpicando vidrio y líquido por el suelo. El arma giró, deslizándose bajo el revistero. Tatú se abalanzó sobre Grace. El mundo de Marcus se volvió rojo. Él se apartó del pistolero abatido, giró sobre sus talones e interceptó el brazo extendido de Tatú. Hueso contra hueso con un crujido espantoso. Marcus impulsó su rodilla hacia arriba, impactando en las costillas. El aire salió silbando de los pulmones de Tatoo. No toques a mi hija. Cada palabra, puntuada por una violencia controlada. Marcus agarró a Tatoo por el cuello de la camisa, lo giró y lo estrelló de cara contra el expositor de billetes de lotería. El plástico se quebró. Los números se dispersaron como confeti. Grace gritó. Marcus giró. El pistolero se había recuperado. La sangre le manaba de la frente, buscando algo en su bota. Una pieza de repuesto, de pequeño calibre, mortal a corta distancia. El tiempo se dilató. Marcus lo vio todo con una claridad cristalina. El arma se alzaba, Grace aún paralizada por el terror, Jessica encogida tras el mostrador,
las luces fluorescentes reflejándose en el acabado cromado del cañón. Agarró una botella de vidrio del suelo y la lanzó con la precisión de un lanzador. Explotó contra la sien del pistolero, dejándolo caer como una marioneta con los hilos cortados. Tatú se movía de nuevo. Sangre de su nariz rota tiñendo su camisa de carmesí. Ahora tenía el brazo de Grace, levantando su pequeño cuerpo como escudo. Retrocede, héroe, o la niña saldrá lastimada. Los ojos de Grace se encontraron con los de su padre, abiertos, aterrorizados, confiando en que él arreglaría esto. Marcus sintió algo primario e imparable que le atravesaba el pecho. La misma fuerza que hacía que las madres levantaran autos de niños atrapados. La misma furia que impulsaba a los padres a actos imposibles de protección. Déjala ir. Su voz se convirtió en un susurro que contenía más amenaza que cualquier grito. Déjala ir y te dejaré salir de aquí. Tatú apretó con más fuerza la muñeca de Grace. Ella gimió. No creo que Marcus se estuviera moviendo ya. Se desmayó a la izquierda, luego se lanzó a la derecha, rodando sobre los cristales rotos. Tatú balanceó a Grace como una muñeca de trapo, intentando mantenerla entre ellos, pero Marcus había calculado el ángulo. Subió desde abajo, hundiendo el puño en el riñón de Tatú con precisión quirúrgica. El agarre del hombre se aflojó por reflejo. Grace cayó. Marcus la atrapó con su brazo izquierdo mientras que su derecho encontró la garganta de Tatú. Levantó al hombre más grande del suelo, con los músculos tensos, las venas sobresaliendo como cables bajo su piel. Tocaste a mi hija, gruñó Marcus, su rostro a centímetros de los tatuajes, con sus rasgos morados. Grave error. Empujó al hombre hacia atrás contra el expositor de cigarrillos. El metal se retorció. Los paquetes se explotaron como palomitas de maíz. La conciencia de Tatú se desvaneció. Policía, nadie se mueva. El detective Mike Harrison irrumpió por la entrada, con el arma reglamentaria desenfundada, observando la destrucción. El pistolero inconsciente entre botellas rotas. Tatú colgaba inerte en el agarre de hierro de Marcus. Grace se apretó contra el costado de su padre, a salvo pero temblando. Marcus soltó a Tatú, quien se desplomó en el suelo como una marioneta rota. Sus manos se dirigieron inmediatamente a Grace, comprobando si tenía heridas. Su tacto era infinitamente suave después del salvajismo controlado de segundos antes. «Estás bien, cariño. Papi te tiene. Ahora estás a salvo». Grace hundió la cara en su pecho, su pequeño cuerpo temblando por la conmoción retardada. «Iban a hacerme daño, papi. Pero no lo hicieron». Marcus susurró en su cabello, con la voz cargada de emoción. «Nunca te harán daño. No mientras respire». Harrison aseguró a ambos atacantes, hablando rápidamente por la radio. 2 sospechosos caídos. Se necesita ambulancia y refuerzos federales para Murphys en Maple. Los sospechosos tenían a un testigo federal en la mira. Jessica salió de detrás del mostrador, con lágrimas en los ojos. «Gracias», le susurró a Marcus. «Me habrían matado si no lo hubieras hecho». «No tienes que agradecerme», dijo Marcus, abrazando a Grace con gesto protector. «Nos protegemos mutuamente. Eso es lo que hace la gente». Mientras las sirenas aullaban a lo lejos y los agentes federales empezaban a llegar, Marcus se sentó con Grace entre los escombros de la tienda. Ella se examinaba un pequeño corte en la palma de la mano, donde un cristal roto la había rozado. «¿Te duele, cariño?» «Un poco, pero me salvaste, papi». Al igual que los superhéroes, Marcus la besó en la coronilla, sintiendo el sabor salado de sus propias lágrimas. «No, cariño. Los superhéroes tienen poderes especiales. Los papis simplemente tienen amor, y a veces eso es más fuerte que cualquier cosa». A través de la tienda destrozada, luces rojas y azules lo pintaban todo con los colores de la justicia y la protección. Jessica estaba a salvo. Grace estaba ilesa. Los hombres malos irían a prisión. Pero más que eso, Grace había aprendido algo esta noche sobre la clase de hombre que era su padre. El tipo de hombre que lucharía contra todo pronóstico para proteger a los inocentes. El tipo de hombre que nunca dejaría que el daño llegara a quienes amaba, sin importar el costo.
¿Podemos tener panqueques mañana, papá? Marcus rió entre lágrimas, abrazando a su hija mientras los paramédicos atendían a los atacantes inconscientes y los agentes federales aseguraban la escena. Los mejores panqueques que hayas probado, cariño. Nos los hemos ganado. Afuera, la noche volvía a quedar en silencio. Pronto irían a su cálido hogar con la mesa de la cocina, donde Grace hacía la tarea y Marcus la ayudaba con los problemas de matemáticas. La vida normal volvería. Pero esta noche había cambiado algo fundamental. Esta noche, Grace había visto a su padre convertirse en un héroe, no porque tuviera superpoderes, sino porque tenía algo más fuerte. El amor inquebrantable de un padre capaz de mover montañas, luchar contra ejércitos y enfrentarse a cualquier peligro para mantener a su hijo a salvo. Y a veces, cuando el mundo se vuelve oscuro y peligroso, ese es precisamente el tipo de héroe que más se necesita. Las luces fluorescentes tarareaban su melodía familiar mientras padre e hija se preparaban para dejar atrás el campo de batalla y regresar al mundo pacífico que Marcus había luchado con tanto ahínco por preservar. Mañana habría panqueques, y el lunes habría justicia. Y siempre estaría la certeza de que, cuando más importaba, el amor había demostrado ser más fuerte que el miedo. El coraje había vencido a la violencia, y la promesa de protección de un padre se había puesto a prueba en el fuego y había salido intacta. Pero al llegar a la puerta, Jessica gritó en voz baja, «Marcus, espera». Se giró, con Grace aún en brazos, sus pequeños dedos jugueteando con el cuello de su chaqueta. Jessica permanecía de pie entre los escombros, con aspecto frágil pero decidido, sus ojos reflejaban algo que él no había visto antes. Una esperanza mezclada con una gratitud que era más profunda que las palabras. «No sé cómo agradecerte», dijo, con la voz firme a pesar de todo. «No solo me salvaste la vida esta noche. Me devolviste mi futuro». Marcus apoyó a Grace en su cadera, sosteniendo la mirada de Jessica. «No necesitas agradecerme. Solo asegúrate de que el futuro cuente para algo». «Lo haré». Hizo una pausa y miró a Grace, quien observaba este intercambio con la intensa curiosidad de una niña de 7 años que intenta comprender las emociones de los adultos. Quizás cuando todo esto termine, cuando el juicio termine y pueda volver a tener una vida normal, quizás podríamos tomar un café algún día. Me gustaría que Grace supiera que todavía hay gente buena en el mundo. Grace se animó al escuchar su nombre. ¿Puede Jessica venir a ver nuestra casa, papá? Puede comer panqueques con nosotros. Marcus sintió un movimiento en su pecho, una puerta que ni siquiera sabía que estaba cerrada comenzaba a abrirse. Sara llevaba 3 años ausente. 3 años criando solo a sus hijos, siendo todo lo que Grace necesitaba, convenciéndose de que su pequeña familia de 2 estaba completa. Pero mirando a Jessica ahora, valiente, agradecida, viva, porque la había elegido, para ponerse de pie. Se preguntó si tal vez habría espacio para más. «Ya veremos, cariño», dijo con dulzura, pero sus ojos se quedaron fijos en Jessica. «Cuando todo se calme, ya veremos». 3 semanas después, Marcus le estaba enseñando a Grace a voltear panqueques cuando sonó el timbre. A través de la ventana de la cocina, pudo ver a Jessica en el porche con un ramo de flores y una sonrisa nerviosa. Se veía diferente, descansada, sana, como alguien que por fin había dejado de mirar por encima del hombro. «Es Jessica», chilló Grace, abandonando sus tareas de panqueques para correr hacia la puerta. Marcus la siguió, secándose las manos con un paño de cocina, con el corazón latiendo de forma complicada. Cuando abrió la puerta, la sonrisa de Jessica se ensanchó. «Espero no molestar», dijo. Le traje flores a Grace y ella levantó una taza de café de la cafetería local. «Pensé que tal vez podríamos tomar ese café del que hablamos». «Jessica». Grace se lanzó hacia adelante, abrazando la cintura de Jessica con el cariño desinhibido de una niña que ha reconocido a alguien como familia. «Papá me está enseñando a hacer panqueques. ¿Quieres ayudar?». Durante los meses siguientes, Jessica se convirtió en una presencia habitual en sus vidas. Pasaba los domingos por la mañana, trayendo flores frescas que Grace colocaba en frascos de vidrio por toda la casa.
Le enseñó a Grace a trenzar pulseras de la amistad y escuchaba con infinita paciencia historias de niños de 7 años sobre drama escolar y política en el patio. Marcus se encontró esperando esas visitas dominicales con más ganas de las que quería admitir. Jessica tenía una forma de hacer que su casa se sintiera más llena, más luminosa, como si alguien hubiera abierto ventanas que él no sabía que estaban cerradas. Se sentaba a la mesa de la cocina donde antes él ayudaba a Grace con la tarea solo. Ahora observaba cómo Grace mostraba su último proyecto de arte o demostraba una nueva habilidad que había aprendido en la escuela. «Eres muy buena con ella», dijo Marcus una noche mientras estaban sentados en el porche trasero viendo a Grace perseguir luciérnagas en el jardín. El juicio había terminado hacía meses. El testimonio de Jessica había encerrado a gente muy peligrosa, y la vida había cobrado un nuevo ritmo. «Es fácil quererla», respondió Jessica, con voz suave. «Afecto. Ella tiene tus ojos, ya sabes, esa misma fuerza tranquila. Incluso esa noche en la tienda, cuando todo era aterrador, ella confió por completo». Marcus sintió que su pecho se apretaba con una emoción familiar. «Ella es lo mejor que he hecho. Después de que Sara murió, pensé que serían los dos para siempre. Estaba bien con eso. Más que bien. ¿Y ahora?», Jessica preguntó suavemente. Marcus vio a Grace atrapar a una luciérnaga en sus manos ahuecadas. Su rostro brillaba de asombro mientras la pequeña luz pulsaba entre sus dedos. «Ahora, creo que tal vez hay espacio para más. Tal vez Grace merece ver cómo se ve cuando las personas se eligen, no solo perduran juntas». La mano de Jessica encontró la suya en la barandilla del porche. Sus dedos se entrelazan con el suyo en un gesto que se sentía tentativo y seguro. «Me gustaría ser parte de esa elección, si me tienes. No es como un reemplazo de cualquier cosa que haya perdido, pero como algo nuevo, algo construido sobre la base de quién es usted». Grace liberó la luciérnaga y llegó corriendo hacia ellos, las manchas de hierba sobre ella, rodillas y alegría escritas en su rostro. «¿Viste lo brillante que era, Jessica? ¿Viste?» «Vi, cariño», dijo Jessica, deteniendo la gracia sobre el porche entre ellos. «Era hermoso, como esta noche entera». Mientras se sentaban allí juntos, Marcus, Jessica y Grace, observando a las luciérnagas bailar en el anochecer de la reunión, Marcus se dio cuenta de que el coraje venía en muchas formas. A veces significaba enfrentarse a los hombres armados en tiendas de conveniencia. A veces significaba abrir tu corazón a la posibilidad de que la pérdida no tuviera que significar el fin del amor, sino que podría ser el comienzo de algo diferente e igualmente precioso. Grace se apoyó en el hombro de Jessica, ya reclamando su lugar en esta nueva configuración de la familia. «¿Vendrás a mi juego escolar la próxima semana? Estoy tocando un árbol. No me lo extrañaré», Jessica prometió, encontrando los ojos de Marcus sobre la cabeza de Grace. «Estaré allí por todo si eso está bien con tu padre». Marcus asintió, sintiendo algo asentado en su pecho que había estado inquieto durante años. Segundo posibilidades, 3 personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables, comenzaron a construir algo nuevo juntos. De la risa de una niña que se mezcla con el suave rumor de luciérnagas en el aire de la noche. Grace se quedó dormido entre ellas cuando surgieron las estrellas, su pequeño cuerpo cálido y confiando, rodeado de las 2 personas que habían elegido amarla por completo. Y en ese momento, Marcus entendió que la mayor victoria no era derrotar a los malos en la tienda de conveniencia. Fue esta noche tranquila, esta familia elegida, esta prueba de que el amor podría crecer en el espacio entre los latidos del corazón, lo suficientemente fuerte como para proteger lo que más importaba y lo suficientemente valiente como para construir algo hermoso de las piezas de lo que había venido antes. A veces eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo. A veces es